vamos a ampliar ahora entonces sí con Roberto Kachanowski. A ver, Roberto, todo ok, ahora nos podemos escuchar y podemos hablar, ¿verdad? Porque nos interesa mucho ver el impacto de este término, de esta inflación, en la economía real y en la vida de todos, más allá de este anticipo que recién nos daba Leandro. ¿Ahora me escuchás bien? Perfecto, 10 sobre 10. No, pues estaba muteado, yo no me di cuenta. A veces pasa. Nos pasa a todos, Roberto. Te digo, me preocupa mucho más la cuestión de la estanflación que el hecho de poner un dedo y seguir adelante. Ya está. Bueno, a ver, estanflación, ¿qué significa? Significa que la economía está estancada o en recesión con inflación. En rigor, no es que el año que viene ya va a pasar o los primeros meses del año que viene, sino ya la economía está en estanflación porque tenés inflación y hay un índice que es el estimador mensual de actividad económica que publica el INDEC y que indica cómo viene el nivel de actividad económica, si está creciendo la economía, está estancada o en baja, y la tendencia es a la baja ya hace rato, ves varios meses de baja y de tendencia a la baja. O sea, tenés estancamiento en el mejor de los casos, o sea, sin crecer y con inflación, o leve baja en el nivel de actividad económica con inflación en este momento. Obviamente lo que viene, 2024, lo que yo entiendo de lo que quiere transmitir Milei es que de entrada va a haber un ajuste de las tarifas de los servicios públicos, del tipo de cambio, etcétera, y eso montado sobre una inflación va a terminar este año en el 170%, cosa por el estilo, probablemente cuando vos ajustes tarifas de los servicios públicos para bajar el déficit fiscal, cuando ajustes el tipo de cambio, el problema del tipo de cambio, etcétera, vas a estar con una inflación muy alta, cercana al 250 o 300%, y con los salarios creciendo por debajo de esos niveles. Así que lo que vas a tener es caída en los ingresos reales, caída en el consumo e inflación. Eso va a ser un proceso de estanflación. ¿Se puede compensar por algún otro lado? Hay tres motores que mueven la economía. Uno es el consumo, el otro es la inversión y el otro son las exportaciones. Las exportaciones seguramente van a compensar parte de la caída del consumo porque ya no va a haber una seca como fue en el 2023. Así que puede ser que tengas más actividad por ese lado. Por el lado de la inversión, yo no veo que el sector privado vaya a invertir y de acuerdo a lo que dijo Milei, tampoco va a invertir el sector público, así que por ese lado tampoco vas a tener actividad. Te quedan dos motores, uno el del consumo y otro el de las exportaciones. Si cae mucho el consumo, las exportaciones no llegan a compensar el nivel de actividad por la caída del consumo, vas a entrar en un proceso de recesión con inflación que se llama estanflación en inglés, pero que en rigor es stagflation, que en última instancia es recesión con inflación, ¿no? Roberto, pareciera que Javier Milei está haciendo pedagogía, advirtiéndole a la gente de antemano lo que se viene. ¿Cuánto crees vos que va a aguantar, va a tolerar la gente, teniendo en cuenta que ya tenemos niveles de pobreza superiores al 40%, una inflación muy, muy alta, como decías, un bajo nivel de actividad? Muy difícil saberlo, ¿no? Porque las reacciones... Una cosa es cuando gobierna el peronismo y otra cosa es cuando no gobierna el peronismo, ¿no? En términos de cuánto te soporta la gente en la calle o no. O fíjate que con la inflación que tuvimos no pasó... O sea, Massa duplicó la inflación, lo tomó en el 70% en agosto del 22, digo bien, ¿no es cierto? 4 de agosto del 22, sí. Y en 15 meses la llevó al doble. Disparó el tipo de cambio, la economía se paralizó, etc. Y sin embargo no tuviste un solo paro de la CGT, para empezar, ¿sí? Ni tuviste grandes piquetes o cosas por el estilo, ni gente asaltando los supermercados, cosas. Ahora, ¿va a pasar esto con el próximo gobierno? Y solo Dios lo sabe, ¿no es cierto? O sea, yo creo que esto va a durar, pero no sabemos cuánto. No sabemos cuál va a ser el grado de paciencia de la gente. Y hablando de la inflación, Roberto, ¿cuántos riesgos hay de un brote hiperinflacionario cuando se unifica el tipo de cambio o se libere el cepo? Bueno, ahí hay
El cepo, por lo que estoy viendo, es que, por lo que está diciendo, nos movemos en base a lo que están diciendo, ¿no? Y lo que saben los medios. Según lo que entendí que dijo Milei, el cepo no lo van a levantar hasta que no resuelvan el problema de las LELIQ. Que las LELIQ son las letras de liquidez, que es deuda que tienen los bancos, el Banco Central con los bancos, y los bancos compraron esos papeles del Banco Central con depósitos de la gente. Entonces, si se dispara el tipo, si soltás el tipo de cambio, es probable que la gente saque la plata de los bancos, compre dólares, y cuando vas a buscar la plata de los bancos le van a decir, mira, espera que tengo que hablar con el Banco Central, le doy la LELIQ que me dé los pesos, y el Banco Central tiene que emitir esos pesos. Y eso te genera un proceso hiperinflacionario. Así que yo no sé, todavía no está claro, no aclararon cómo van a solucionar el problema de la LELIQ. Hasta donde yo leí, es más, hoy leí un documento de la consultora de Caputo, que tiene como auxilio. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Sí. Uno es de mayo de este año, del 23, sobre dolarización sí, dolarización no, el otro de noviembre. En ninguno aclara mucho la cosa. O sea, en el de marzo habla sobre dolarización sí o dolarización no, y dice que bueno, que es una alternativa, pero no parece muy conforme. Ahora, ninguno de ellos dijo, vamos a resolver el problema de la LELIQ de esta manera. Y si no destraban eso, están trabados en el tema cambiario. No sé si se entiende. O sea, si vos soltás el tipo de cambio, la gente sale a buscar los dólares porque salta el tipo de cambio y no resolviste el problema de la LELIQ, vas a tener que emitir para poder pagar, hacer los pagos en ventanilla, y eso te va a generar un proceso hiperinflacionario. Ahora, si no levantás el cepo, tampoco se te va a mover la economía porque no vas a tener insumos para poder producir. Está muy trabado todo. Roberto. Muy trabado. Sí. En principio, todos pensamos que va a haber un cambio que va a ser profundo, pero es incierto todavía, porque estamos trabajando sobre supuestos. Sin embargo, vos diste allí 3 claves sobre suba de tarifa, devaluación o corrección del tipo de cambio y una inflación que va a estar probablemente por arriba del 170%. Yo no te pregunto por la repercusión en la calle, yo te pregunto hasta dónde tienen posibilidad las empresas de mantener su actividad, las pymes, los pequeños comercios, los cuentapropistas, porque me interesa mucho ver qué ocurre con esa rama de la actividad. Y además, con el nivel de empleo. ¿Cómo lo ves vos? No creo que estén en condiciones de continuar mucho tiempo más sin insumos para producir. Hay una fábrica de autos que está ahí muy cerca de Rosario que tuvo que paralizar la producción. Creo que, no sé si la retomó ahora, pero estuvo como 10 días sin producir. Y de estos casos hay cantidades. Bueno, vos fijate un simple ejemplo. Salió que no hay patentes para los autos. Claro. El papel. O sea, con eso estamos hablando del grado de crítico que está la economía en términos de insumos para producir. Ahora, si vos no producís, no vendés. Y si no vendés, no tenés ingresos para pagar los sueldos. Y si no tenés ingresos para pagar los sueldos, en algún momento lo vas a tener que o darle vacaciones anticipadas al personal, o le vas a bajar la cantidad de horas extras, o le vas a bajar los turnos, o vas a empezar a despedir. En algún momento llega ese punto, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo? Eso no lo sabemos. Pero ese es el derrotero que tenés si no dispones de dólares como para poder importar insumos y producir. Y la otra cuestión es, ¿qué tipo de acuerdo político va a necesitar el presidente Javier Milei para poder sostener un programa económico que no conocemos mucho, pero que anticipa en sus propias declaraciones dureza y también esta inflación, pero que, de acuerdo a tu análisis, trae también aparejadas estas otras consecuencias? ¿Qué va a pasar con esa otra pata? Ahí, a ver, Milei va a tener que enfrentar 2 temas. Uno es el atraso de las tarifas a los servicios públicos, el atraso del tipo de cambio oficial, esta distorsión de 5, 6, 10, 15, 20 tipos de cambio diferentes, ya no sé ni cuántos hay de diferentes, y el tema de los combustibles. Sí, cuando ajuste todo eso, te va a pegar fuerte en el índice de precios al consumidor, como ocurrió en el año 1975 con el Rodrigazo.
Mucha gente joven no lo vivió eso, yo lo viví, y la verdad es que cuando se produjo el Rodrigazo fue la primera huelga general que le hizo la Secretaría de un gobierno peronista, que era el de Isabel Perón. Así que ese es uno de los problemas. Pero después tenés todos los problemas estructurales de resolver el problema del tamaño del Estado y la calidad de gasto público. Vos tenés un gasto público altísimo, pero no tenés calidad de gasto público. Pagás impuestos para tener seguridad y la seguridad es escasa. Pagás impuestos para tener salud y no tenés salud pública como la gente. No tenés educación pública como la gente. En fin, no tenés práctica. O sea, pagamos impuestos para que el Estado no nos brinde casi ningún servicio. Después tenés que hacer una reforma impositiva. Vas a tener que hacer una reforma laboral. Vas a tener que incorporar la economía argentina al mundo. En fin, tenés que hacer una serie de reformas. Algunas de esas reformas, desregular la economía, algunas de esas cosas podés hacerlas muy pocas por decreto y las otras tienen que ir por ley al Congreso. Y ahí tenés que ver, porque Milei no va a tener diputados propios, tiene 36 diputados y 8 senadores, si yo mal no recuerdo. Sí, muy poco. Suponiendo, haciendo un esfuerzo de que los 40 diputados del PRO, no digo Juntos por el Cambio, del PRO, lo apoyen, tiene 70 y pico de legisladores que lo van a apoyar. Más o menos. 80, sí. Vamos a ver, 80, sí. No, para llegar al quórum le va a costar un triunfo en diputados, y ni hablar del tema de Senado. Creo que él está preparando una ley ómnibus que va a ir entra por diputados. Ahora, no sabemos el contenido de esa ley ómnibus y cuánto le van a aprobar o no le va a aprobar la oposición. Yo no lo veo a Máximo Kirchner aprobándole una reforma laboral para terminar con la industria del juicio, porque te digo con toda sinceridad. No. O, qué sé yo, alguna otra reforma de impositiva que él considere que hay que... Porque ellos aumentan impuestos pero nunca te los bajan. Entonces, la verdad es que si no consigue los apoyos en el Congreso, se va a pasar la situación, va a ser muy complicada. Va a ser muy complicada porque te vas a quedar solo con el Rodrigazo. O sea, el ajuste de precios, salto de inflación, y no vas a tener solución por el lado de los problemas estructurales. Bueno, y ahí me imagino que además una sociedad que en este momento no está bien, si se producen algunos cambios y esos cambios no implican una mejora, va a ser muy difícil estar en la calle. ¿Crees que tal vez el rol de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que hoy está visitando a la Policía Federal, a la Prefectura, a la Gendarmería, tenga que ver con tratar de generar un clima, un vínculo diferente? Porque no va a ser sencillo estar en la calle, me imagino. Es difícil. De todas formas, yo creo que Victoria Villarroel, visitando a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los bomberos, etcétera, me parece que ahí tienen una interna con Patricia Bullrich, más que... Porque no es función de ella ese tema. No. La realidad, no. En la calle, Roberto, hoy escuchaba en los pasillos del Congreso, decía, la vicepresidenta está caminando las fuerzas de seguridad. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Para temperar el conflicto social? ¿Pensás que tenga que ver con esto o solo una interna política? A mí me huele más a interna política. Porque obviamente se sabe, por lo menos es lo que trascendió, ¿no? Que le había ofrecido Milei a Patricia Bullrich el tema de seguridad. Y aparentemente también se lo había ofrecido anteriormente a Victoria con el tema de seguridad y defensa, que ese debe influir. Y la verdad es que no es función del vicepresidente trabajar en esos dos rubros, pero viste cómo son las internas en las internas de poder. Este es un partido nuevo, pero tiene los mismos problemas de poder que cualquier otro partido. Fíjate vos que la nombraron a Carolina Píparo al frente del ANSES, la rajaron y pusieron a otro en medio de 24 horas prácticamente, ¿no? Así que las traiciones están a la orden del día, en el orden político, aún en los partidos nuevos, en este que está recién naciendo. Yo te digo, creo que más que estar... sí, por supuesto, Victoria Villarroel es hija de militares, tiene un acercamiento con las fuerzas, etcétera, pero... me parece que tiene más que ver con la interna entre ellos, a ver quién controla ese sector,
que un tema de prepárense para ir a romper cabezas a la calle. Pero ¿prevés que el conflicto puede ser importante? ¿El conflicto social, la calle? Yo creo que si pones orden en serio, vas a tener gente que va a estar desconforme y te va a salir a hacer el bochinche a la calle. Solamente cuando quieras quitarle a los dirigentes piqueteros el control de la caja, ahí te van a armar un lío fenomenal. Hay que hacerlo, no digo que no hay que hacerlo, pero cuando lo hagas, te van a asaltar. Cuando quieras cerrar alguna repartición pública, te van a asaltar a la yugular todos los tipos que se van a quedar sin puestos. En realidad, el tema es así. Los empleados públicos tienen estabilidad por ley. O sea, vos no lo podés echar salvo que le hagas un sumario. O desarmes la posición y entonces al desarmar esa función, desaparece la función y podés despedirlo. Ejemplo, hoy creo que Milei dice que va a cerrar la Secretaría de Comercio. Así es. Entonces, si vos desarmás esa posición, automáticamente podés desarmar la cantidad de empleados que hay ahí adentro. No hace falta hacerle sumario ni nada, podés hacerlo. Pero si no, tienen estabilidad por ley. Igual, cuando lo hagas, te van a saltar a la yugular, ¿no? Bien. Así que conflicto vas a tener porque va a haber gente que se va a sentir afectada porque pierde lo que cree que son derechos. Así que ahí eso va a pasar. Muy bien, Roberto, te agradecemos muchísimo esta conversación, tratando de comprender el presente y proyectando qué es lo que viene a partir de las muy duras palabras del propio presidente electo. Buenas noches y muchas gracias. Chao, que la pasen bien, ¿eh?